Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 144. Un milagro. La isla celeste de Alabasta. Las nubes atrapadas dentro de la barrera sobre el reino de Alabasta se convirtieron en un torrente de lluvia que inundó todos los rincones del reino arenoso, una lluvia que no parecía que fuera a cesar pronto. La barrera fue perdiendo su brillo poco a poco hasta desaparecer por completo. En cuanto desapareció, una brisa ligera y fresca danzó por toda Alabasta. El viento no era lo suficientemente fuerte como para remover la arena y provocar tormentas de arena, pero sí lo suficiente como para mover y dispersar las gotas de lluvia por doquier. Un clima primaveral tan agradable nunca lo habían sentido los habitantes de Alabasta en su isla de verano, aquello era sin duda el paraíso. He llegado al cielo. Nubes, nubes por todas partes. Sin duda estamos en el paraíso. Entonces, ¿cómo morimos? No sentí nada. ¿Por qué el calor se ha transformado en una brisa tan suave? Aunque esté lloviendo, el calor del sol debe estar presente. ¿No te has dado cuenta de que hace sol, pero también está lloviendo? Miren al cielo, extrañas nubes de algodón invaden nuestro cielo. Pero lo que la gente de Alabasta presenció a continuación fue suficiente para trastornar por completo su visión del mundo. La brisa ligera hizo que muchas nubes errantes se desplazaran hacia el interior desde fuera de su reino. Estas nubes no traían lluvia, sino que eran una especie de nubes ligeras y sólidas sobre las que incluso se podían construir casas. Eran exactamente nubes de isla celeste que no podían existir en el mar azul. Más de 10 millones de personas alzaron la vista al cielo. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, personas importantes y gente común, todos quedaron asombrados por el espectáculo que decoraba el cielo de Alabasta en ese momento. Algunas personas todavía creen que murieron y fueron al cielo, pero la mayoría aún no comprende en qué tipo de situación se encuentran en este momento. Nubes de algodón penetraron suavemente las arenas de Alabasta y formaron valles de nubes blancas debido a la acumulación de nubes de algodón. El agua de lluvia clara se convirtió en verdaderos ríos sobre algunos de ellos. También se formaron algunas figuras extrañas debido a las nubes blancas que cubrían toda la enorme isla. A King Cobra casi se le salen los ojos de las órbitas al observar un río de nubes blancas desde justo encima de su palacio. El color blanco de las nubes combinado con el color amarillo de la arena formaba imágenes magníficas que encendían los sentimientos de los residentes. ¿Estamos presenciando el comienzo de un gran milagro? No puedo creer lo que estoy viendo, creo que mi ansiedad y depresión recientes están causando mis alucinaciones actuales. Alguien golpeó en la espalda a la persona que había hablado cordialmente antes de decir eso. ¿Eso significa que yo también estoy alucinando? Otra persona que escuchó su conversación dijo. Yo también. Chicos, ¿soy el único al que le falta el aire? Cof. Ahora que lo mencionaste, también siento una ligera molestia en los pulmones. Además, me cuesta mucho respirar. Soy médico, no se preocupe, estos son solo síntomas leves del cambio en la calidad del aire ambiental, se acostumbrará después de un tiempo, yo también lo he intentado. Ah, ¿entonces? Me siento tranquilo desde que el Dr. Ray lo dijo. ¿Pero por qué cambió el aire circundante? ¿Tiene esto algo que ver con las extrañas nubes blancas? Rob, que aún se encontraba en el oasis en medio del reino de Alabasta, también estaba presenciando los cambios milagrosos causados por su traslado de la enorme isla de la tierra al cielo. Su rostro empapado por la lluvia mostraba una sonrisa capaz de cautivar a cualquier mujer, mientras que sus sentimientos se sentían renovados. Hizo algo muy importante a nivel de la trama, algo que ninguno de esos transmigrantes había hecho antes. ¿Qué significa trasladar un reino entero fuera del mar azul y convertirlo fácilmente en una isla celeste? Aunque se apoyó en la nueva función del sistema que había obtenido en el nivel 11 transferencia de terreno de la tienda, que lo dejó atónito durante todo un día después de conseguirla, lo importante era que logró ocultar a Alabasta de los ojos del gobierno mundial y de los malvados piratas. Rob estaba seguro de que las reacciones de los habitantes de Alabasta y del rey de Alabasta serían extraordinarias.
Tal vez todavía no entienden lo que está pasando. Bueno, expliquémosles todo, ya que van a vivir aquí a partir de ahora, al menos tienen derecho a saberlo. Sistema, active la configuración de transmisión en vivo en la función proyección de vídeo. Limite el área de transmisión únicamente a la vasta Ski Island. Ding. En cuanto terminó de decir eso, una voz suave le habló al oído. Era la voz de su esposa, Olvia. Preparando la transmisión en directo a nivel de una isla solo en el campo de transmisión de Ski Island Alabasta, listo, el anfitrión puede iniciar la transmisión en vivo simplemente presionando el botón iniciar. La palabra comenzar apareció en grande en el centro de su ventana, esperando a que la apretara. Pero Rob aún recordaba la voz de su esposa, que había escuchado segundos antes de la indicación. Esta era la nueva característica que obtenía en el nivel 12 IA holística. Su trabajo no consistía solo en escuchar las notificaciones del sistema con la voz de su esposa. Rob no dudó más y pulsó el botón iniciar. En cuanto lo hizo, su rostro y el fondo del oasis que tenía detrás aparecieron en la ventana. Por otro lado, la luz del escaparate de la tienda de arte Alabasta captó la atención de todos en Alabasta. Efectivamente, todos estaban confundidos en ese momento, pero también sabían en su interior que la única persona que podía explicarles la situación actual era el dueño de la tienda divina. Tal como esperaban el rey y el pueblo de Alabasta, al instante siguiente apareció el rostro del hombre más respetado en sus corazones, junto a su rey. Rob tenía una sonrisa amable y primaveral que disipaba todo miedo y tensión de los corazones de los niños, hacía que las mujeres solteras se enamoraran y animaba a los hombres a prestar atención. Hola mis queridos clientes, la voz de Rob se escuchó claramente en los oídos de cada criatura viviente en Alabasta. Incluso animales como los dugongos Kung Fu estacionados en el río Sandora, que por cierto eran grandes fanáticos del anime One Piece y de su futuro líder Luffy, fanáticos hasta el punto del fanatismo. Animales como el ave Warusagi, el pato pico pinto gigante e incluso gatos marinos que aún no están acostumbrados a las aguas dulces del río. Todos los seres pueden ver y oír a Rob con claridad. Primero, creo que te debo una disculpa. Todo el caos que ocurrió en Alabasta desde ayer fue por mi manga. Honestamente, lo siento, no puedo justificarlo de ninguna otra manera. Lo único que puedo hacer es disculparme sinceramente y esperar que me perdones. Las expresiones de los habitantes de Alabasta cambiaron al oír esto. En el fondo ya lo sabían, pero no querían recordarlo, simplemente porque no querían culpar a la persona que había traído felicidad a sus vidas. El lugar que ocupaba Rob en sus corazones era tan grande que ni siquiera un suceso devastador podría cambiar ese hecho. Mientras utilizaba la transmisión en vivo, Rob cubría toda la isla con su haki de observación, pero se sorprendió al descubrir que los sentimientos negativos hacia él eran tan pocos que resultaban insignificantes en comparación con los positivos. Esto realmente le devolvió una gran sonrisa a su rostro. Valió la pena la aventura para revelar una de sus mejores cartas para salvarlos. He venido hoy a daros buenas noticias. A partir de hoy, no tendréis que temer a nadie, ni al gobierno mundial, ni a la armada, ni a los piratas, ni a los enemigos de otros reinos. En este nuevo lugar vuestro, estas personas no podrán alcanzaros. Los ojos de la reina Nefertari se abrieron con asombro al escuchar las palabras de Rob, y el rey que estaba a su lado se quedó aún más impactado. No entendían cómo podía suceder esto. Espero que no os quedéis de piedra con lo que vais a oír, pero es cierto, ya no estáis en el Grand Line, he trasladado vuestra isla al cielo, a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Podéis ir a la tienda de arte para entender mejor la situación. He dejado un cartel con información detallada sobre este acontecimiento histórico y este milagro. Rob hizo una pausa antes de poder pronunciar su última palabra. Bienvenidos a la isla celeste de Alabasta. La voz y la imagen de Rob se cortaron, pero sus últimas palabras aún resuenan en la mente de los oyentes, que parecen haber perdido completamente la cabeza. Su estado actual podría resumirse quizás en una sola palabra. ¿Qué demonios? Miles de personas se congregaron junto a la enorme valla publicitaria situada en una esquina de la gran tienda de arte, para leer los detalles del milagro que habían presenciado ese día. Cuanto más leían, más odiaban al gobierno mundial, a la marina y a los piratas, y también crecía su amor por el hombre que los rescató de las garras de la muerte y los elevó al cielo con sus poderes divinos. King Cobra estaba acompañado por su esposa Titi, y Garam y sus guardias, todos sudando profusamente mientras leían detalles que desconocían. Ahora sabían que el gobierno mundial había reunido la fuerza más poderosa a su alcance para borrarlos del mapa.
Booster Call de 5º nivel. ¿Qué significa esto? ¿Acaso creen que están luchando contra el antiguo reino que ha regresado de la tumba? No eran más que un reino decadente que cantaba a las glorias del pasado, del que quedaba poco salvo sus compatriotas. ¿Por qué tuvieron que llegar tan lejos? ¿Era así de peligroso para ellos Plutón? Una sonrisa de felicidad apareció en el rostro de Cobra al recordar que habían superado ese desastre devastador gracias a ese hombre. Como ya dijo su esposa, Rob no permitió realmente que Alabasta fuera destruida. No solo eso, sino que convirtió a Alabasta en el paraíso. Si esto no es un verdadero milagro, entonces ¿qué podría ser el milagro? Capítulo 145 y 146. La histórica batalla naval de Alabasta. La isla Sandy ha desaparecido del mapa, señor, lo único que queda es un agujero vacío en su antiguo lugar. Tras escuchar las palabras de su navegante subordinado, Sengoku recuperó un poco la calma para pensar con lógica. ¿Qué quieres decir con que la isla Sandy ha desaparecido del mapa? El subordinado pudo sentir la furia que emanaba del almirante de la flota en ese momento. No puedo explicar un suceso tan incomprensible, señor, pero puedo confirmar una cosa. La ruptura del eterno log pose anterior fue causada por la desaparición de la isla, no por la interferencia de nadie. El navegante tragó saliva ante la presión del temible almirante de la flota mientras decía lo que al menos podía confirmar. ¿Quién se habría imaginado que una isla tan enorme como Isla Arenosa desaparecería así, como por arte de magia? Ya lo veo. Sengoku dirigió su mirada al hombre que utilizaba la habilidad Moonwalk para explorar la antigua ubicación de la isla, que era como un infierno caótico. Garp se encontraba en el cielo, contemplando con el ceño fruncido el lugar donde antaño se alzaba una enorme isla, una isla que, aunque desértica, rebosaba de vida. El viento en su ubicación actual era tan fuerte y veloz que podría despedazar a un humano común y pulverizarlo en una nube de sangre, pero para él, ese viento asesino era como una suave brisa. La mirada de Garp estaba fija en el abismo volcánico interior que ya había comenzado a inundarse con agua de mar. Incluso si una persona normal pudiera estar en el lugar de Garp, no podría ver nada más que una niebla extremadamente densa. Pero Garp aún puede ver toda la situación. Tras confirmar la impactante verdad, suspiró profundamente y regresó al barco que encabezaba la flota. ¿Qué descubriste, Garp? ¿Acaso Alabasta fue destruida antes de que llegáramos? Antes de que Garp pudiera hablar, llegó un hombre alto y enmascarado que sostenía en su mano un Denden Music para comunicarse. Gorosei-sama quiere saber qué está pasando. Al oír esto, Garp no ocultó su mirada de disgusto al hombre enmascarado, pero aún así habló de lo que había descubierto. Alabasta ha desaparecido, no sé cómo sucedió ni a dónde fue a parar la isla entera, pero puedo confirmar que no hay ni un solo grano de arena de Alabasta en este lugar. ¿Qué quieres decir con que Alabasta ha desaparecido, Garp? Mientras decían eso, los 5 ancianos fruncieron el ceño al otro lado de la línea Denden Mushi. Como dije, Sengoku, la isla ha desaparecido en el aire, ¿cómo puedo explicar algo así? La isla no existe, al menos no en este lugar. Sengoku suspiró pesadamente antes de darse la vuelta para tomar el teléfono con forma de caracol del agente del CP0. Honorables ancianos, ¿podrían ayudarnos a explicar la situación actual? ¿Ha ocurrido alguna vez un fenómeno tan inimaginable? ¿Ha sucedido algo así en la historia? Por otro lado, los 5 ancianos se miraron entre sí, como si sus ojos pudieran hablar, como si pudieran entenderse sin siquiera hacer el esfuerzo de transmitir lo que querían decir. De repente, el Gorosei del largo bigote habló. Algo así ha ocurrido muchas veces en la historia. No es sorprendente que la mitad de una isla entera o incluso 2 islas desaparezcan cada siglo. Ha sido causado por desastres naturales como un tsunami, un volcán, un huracán de gran magnitud o una corriente desbordada, pero, una isla del tamaño de Alabasta, eso nunca había sucedido antes. Los oyentes asimilaron la información proporcionada por el Gorosei antes de que Sengoku formulara otra pregunta. ¿Cómo explicamos entonces el statu quo? ¿Y qué debemos hacer ahora? Antes de que el Gorosei pudiera responder a Sengoku, una clara voz femenina resonó en las mentes de los 5 ancianos. Olvídense de Alabasta por ahora, ha quedado aislada del mundo de una forma inimaginable, retiren nuestras flotas navales, habrá una guerra entre piratas, que la armada coseche los beneficios después de la guerra. Los Gorosei no dudaron tras escuchar las órdenes de su señor. Por el momento no tienes que preocuparte por Alabasta. Se puede decir que nuestro objetivo se ha logrado mucho mejor.
Por ahora, despeja la zona y estudia los pasos de los piratas codiciosos. Si hay una guerra entre piratas, asegúrate de obtener los beneficios con el menor daño posible. Ni Sengoku ni Garp pudieron aceptarlo tan fácilmente, aunque habían venido a destruir Alabasta, en el fondo no querían que esto sucediera. Tenían la intención de cambiar esa situación como fuera, especialmente Garp, pero ahora, todo lo que podían hacer era esperar que Alabasta y sus millones de habitantes estuvieran bien. Entendido, señor. Así como llegó la enorme flota, regresó sin haber logrado nada. Pero la flota naval no era la única que tenía ese objetivo. Días después, se pudo ver una nueva flota entrando en la zona del mar de Alabasta. Y otra flota detrás. Y otra flota detrás también. El mar de Alabasta se hundió con barcos piratas. La flota más famosa y poderosa es la flota de Barba Blanca. Un solo barco con el poder de cientos de flotas, el Oro Jackson. Ni los piratas más feroces se atrevieron a bloquear el paso de este barco. Docenas de barcos que parecían pasteles flotaban en el mar. Era la infame flota pirata de Big Mom. Docenas de enormes barcos transportaban a miles de feroces piratas, algunos de los cuales estaban en sus monstruosas formas de fruta del diablo. Sobre esta flota volaba un dragón azul oriental, mientras reía como un loco. Worororo. Esta era la famosa flota pirata de las 100 bestias del Nuevo Mundo. También había 5 islas flotando en el cielo que sembraron la desesperación en los barcos piratas de abajo, porque sabían que ese loco Shiki también había llegado. Después de que todos esos monstruos y lunáticos se reunieran en un solo lugar, era literalmente imposible no entablar una batalla devastadora. Así es como los piratas luchaban entre sí y se destruían unos a otros. El dragón oriental rió furiosamente antes de volar hacia la isla flotante. Kaido estaba ansioso por darle un mordisco a ese león dorado. Hippo. Obviamente, él también estaba borracho. En el mar, en un lugar cercano a la costa de la isla Haya, Sengoku estudiaba una isla que parecía media isla, como si alguien hubiera arrancado una parte y la hubiera escondido del mundo. Por alguna razón, al observar la dividida costa de Haya, sintió que le resultaba familiar lo que le había sucedido a Alabasta. Mientras meditaba, fue interrumpido por la voz temblorosa de Borsalino, que repetía la palabra aterrador. Mucho terrorífico. Tras escuchar los nombres de los piratas más famosos que habían entrado en el mar de Alabasta de boca de Borsalino, quien había recibido un informe antes que él, incluso alguien tan fuerte como Sengoku se estremeció. Menos mal que lograron salir de allí a tiempo. ¿Qué dijiste? ¿Que él también apareció en el campo de batalla? Borsalino respondió con voz temblorosa pero clara. Nadie sabía si fingía o si realmente tenía miedo. Es Rob Espada Celestial, almirante de flota. ¿Qué dijiste? Sí señor, en este momento está luchando contra Shiki y Kaido. En el mar de Alabasta, el rayo se intensificó, destruyendo todo a su paso. En el momento en que cae un rayo, al menos 2 barcos de la flota pirata de las 100 bestias, o de otras flotas piratas, son torpedeados. Desde el momento en que el dios del rayo entró en el campo de batalla, parecía un lobo entrando en un rebaño de ovejas. Sentía un odio profundo hacia los piratas, aunque él mismo había sido pirata en el pasado. De hecho, los odiaba muchísimo porque le afectaba el pasado de Rob, cuya familia había sido destruida por piratas. Además, el hecho de que su vida anterior hubiera sido muy difícil, ya que ostentar el título del peor ciberpirata del mundo, era como echar leña al fuego. La historia de cómo se convirtió en ciberpirata era divertidísima. Él ni siquiera quería convertirse en ese tipo de persona en aquel entonces. Todo sucedió debido a coincidencias extremadamente extrañas. Sus 2 vidas estaban ligadas a la palabra pirata, pero eso no hacía que amara a los piratas. Al contrario, eran personas a las que podía matar sin pestañear. Por supuesto, piratas como Roger y Riley y el resto de sus amigos, así como otros piratas como Barba Blanca, alguien a quien todo lo que quería era sentir el amor familiar, sentir la satisfacción de proteger a su familia. ¿Cómo podría odiar a un hombre así? Y piratas como Luffy, no todos esos piratas a los que más odiaba. A quienes realmente odiaba eran a los criminales que disfrutaban haciendo la vida imposible a los demás. Esos eran verdaderos piratas. Para Rob, Roger y Luffy no eran piratas, eran reyes de la libertad y la diversión, personas que querían divertirse y llenar el mundo de alegría. Estas personas no tienen nada que ver con el concepto de piratería, excepto con su propia fuerza bruta.
De repente, Rob esperó dos ataques con una fuerza aterradora que se dirigían hacia él. Muy rápidamente se transformó en un rayo y desapareció antes de que el ataque lo fulminara. El abrasador aliento del dragón se cruzó con una enorme hoja de energía de espada en el mismo lugar donde Rob había estado parado un momento antes, y la colisión de los dos ataques provocó una explosión masiva que sacudió el agua del mar y a los desafortunados barcos piratas. Worororo. Parece que escapó de mi ataque. Pedo dorado, ¿por qué demonios te metes en mi pelea? Kaido estaba ansioso por herir al bastardo al que había humillado antes, pero se enfureció al ver que Shiki también atacaba. Repite lo que dijiste, aprendiz insolente. ¿Acaso deseas morir? No creas que tu gordo trasero te protegerá para siempre de la muerte. A Kaido le aparecieron penas en la frente con forma de dragón. Estaba realmente furioso. Pero antes de que el dragón y el hombre volador entraran en una verdadera lucha, el cielo sobre ellos se convirtió en relámpagos. El Agi de observación sí les alertó, pero su velocidad era mucho menor que la del rayo. Antes de que pudieran reaccionar, fueron alcanzados por 200 millones de voltios de rayo puro. Aruk. El campo de batalla quedó en silencio debido al brillante relámpago. Todos observaban a los monstruos luchando en el cielo. Una sola persona provocó que tanto Kaido como Shiki gritaran de dolor. Barba Blanca y Roger rieron hasta que les salieron lágrimas de los ojos. Estaban disfrutando viendo a Kaido y Shiki insultarse mutuamente, pero la interrupción de Rob fue realmente oportuna. Mamá, la isla Sandy no existe dentro del campo magnético caótico. El rostro de Big Mom se ensombreció al oír esto. Hacía un tiempo se había alegrado cuando su aliado llegó a este enorme campo de batalla. Ella y su aliado Rob pueden atrapar a cualquiera y hacerse con el Pluton, pero ¿por qué su hijo dice cosas que no tienen sentido? ¿Qué quiere decir con que Alabasta no existe? Tras innumerables pérdidas, solo ahora los piratas comenzaron a darse cuenta de la desaparición de Alabasta. ¿Qué? Zing. Boom. Barba Blanca se plantó frente a su grupo de niños con un porte imponente, pero su expresión de asombro delataba su imponente figura. Detrás de él, rayos, energías de espadas y alientos de dragón seguían chocando entre sí en una batalla devastadora. Menos mal que estaban en el cielo. Pero no le importaban esos tontos peleándose entre sí, porque acababa de recibir noticias intrascendentes. ¿Qué quieres decir con que Alabasta ha desaparecido de su sitio? Bueno, no hace falta que respondas, déjame comprobarlo. Barba Blanca utilizó su Haki de observación para darse cuenta de la impactante verdad. La zona donde antiguamente se encontraba la costa de Alabasta, a pocos kilómetros del campo de batalla en el mar. Pero eso no le impidió ver la zona caótica, que parecía envuelta en vientos huracanados y tormentas que unían el cielo y la tierra. Al principio, cuando llegaron, pensaron que alguien con algún poder especial había levantado una barrera contra tormentas para proteger a Alabasta. Después de todo, era de esperar. Pero, ¿quién podría esperar que Alabasta desapareciera por completo del mapa? Imposible. Incluso alguien como Barba Blanca, que había visto tantas cosas desconcertantes, quedó estupefacto en ese momento. Porque descubrió que dentro de las tormentas no había tierra ni vida. Shiruki-chan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes esa cara de estupefacción? Lo que estaba sucediendo lo dejó perplejo. No había muchas cosas que pudieran sorprender a Barba Blanca hasta tal punto. Oyaji, ¿Alabasta realmente desapareció? Los piratas de Barba Blanca no vinieron aquí específicamente para conseguir a Pluton. Vinieron por dos razones. La primera era impedir que otros lo consiguieran. La segunda era proteger a Alabasta, lugar de nacimiento de dos miembros de su tripulación. Si bien no serían miembros importantes en otra tripulación, para Barba Blanca, cada uno de sus hijos era fundamental. La primera persona que habló fue Oden, el recién nombrado comandante de la segunda división, y la persona que habló después de él fue el comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca, y también el recién nombrado hace exactamente unos meses, Marco el Fénix. Vuela hasta allí, Marco, podrás comprobarlo tú mismo. Y tú, Oden, espera a que Marco regrese y sabrás qué pasó. Cuando su padre le dio luz verde para volar en aquel aterrador campo de batalla, Marco no dudó ni un segundo. Unas alas azules de Fénix aparecieron en su espalda y voló desde el barco a gran velocidad hacia la zona de la tormenta. Pero lo que no esperaba era que otras personas como él aparecieran volando hacia la zona para descubrirla. El primero era un pteranodonte negro que volaba a gran velocidad.
Este tipo era la mano derecha de Kaido y uno de los 3 All-Stars, King. La segunda persona era un hombre enorme con alas de acero en la espalda, parecía Iron Man, ya que utilizaba un cohete a reacción para volar más rápido que todos los exploradores. Esta persona era el feroz miembro de los piratas de Roger, el heredero demonio Bala. La tercera persona estaba usando una lámpara mágica que había invocado con su habilidad de fruta del diablo para explorar la zona en lugar de su cuerpo real. Esa persona era la dulce general de los piratas de Big Mom, Charlotte Daifuku. Al llegar a su destino, quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. Marco, en su forma de fénix, tenía una vista excepcional, incluso mejor que Garp y los demás presentes. Aunque la niebla volcánica era mucho más densa que días atrás, cuando Garp exploró la zona por primera vez, Marco podía verlo todo con mucha mayor claridad. La lava seguía filtrándose en el fondo del abismo, ni siquiera el agua de mar podía extinguirla, porque el magma se había formado en un lago del tamaño de kilómetros. Che. Parece que el gobierno mundial se nos ha adelantado y ha aniquilado la isla entera. ¡Qué crueldad absoluta! King habló en forma de pteranodón. Conocía la verdadera magnitud de la crueldad del gobierno mundial. Estos monstruos inhumanos pueden usar un arma ancestral para destruir todo lo relacionado con otra arma ancestral. Bullet, Marco y Daifuku no dijeron nada, pero continuaron investigando para intentar descubrir alguna pista oculta. Al final, Marco habló con seguridad. No creo que esto haya sido causado por la destrucción de la isla. No hay rastro, por pequeño que sea, de lo que fue destruido. Apuesto a que, es una locura, pero creo que la isla que estaba aquí ha sido trasladada a otro lugar. Kaido, si no quieres morir y convertirte en parte del pasado, llévate a tu tripulación y lárgate de aquí. Ya no queda nada que buscar. Hippo. ¿De verdad quiero morir? ¿Quién puede matarme? Rob frunció el ceño al oír esto. ¿Acaso Kaido cree que ha alcanzado la cima de su poder? Podría matarlo si quisiera. Pero matar a alguien como Kaido, que podría proporcionar tanta diversión en el futuro a un inmortal como Rob, fue un desperdicio matarlo en su juventud. Pues no me culpes por ser cruel, borracho maleducado. Rob invocó la espada de Surahiri que no había usado en mucho tiempo. En el momento en que la majestuosa espada apareció en su mano, el aura de Rob se transformó de un aura caótica y aterradora a un aura afilada y asesina. Kaido sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver al dragón. Sus sentidos agudizados, transformados en dragón, le permitieron percibir el peligro que representaban aquel hombre y su espada. Aquel hombre era mucho más peligroso que antes. Ahora parecía haberse vuelto más serio. Kaido no dudó más y se transformó instantáneamente en su forma híbrida. Bajo sus pies aparecieron nubes mágicas que le permitieron flotar con facilidad. Parece que os divertís sin prestarme atención, bastardos. Tú, farsante, ¿acaso ese novato te parece un blandengue? Si fueras un hombre, enfréntate a mí con tu espada y sin tus rayos. El grito del león dorado llamó la atención de Rob, pero Kaido respondió antes que él. ¿A quién llamas novato, viejo loco? Ese novato puede convertirte en un pastel de carne. ¿Te atreverías a recibir un golpe de mi maza de colmillo de lobo? Rob ya no quería perder el tiempo con esos payasos, así que atacó de inmediato sin previo aviso. Esta vez usó Haki del Conquistador para envolver su espada. Su dominio y comprensión del Haki habían alcanzado el nivel máximo. La espada de Surahiri se tornó negra con un brillo púrpura oscuro, y entonces un destello siniestro apareció en los ojos de Rob. Estilo de una espada, resplandor mortal. Su ataque era tan rápido que ni siquiera el ojo más fuerte podía percibirlo. Tal como indicaba su nombre, apareció como un resplandor púrpura durante menos de un segundo y luego se extinguió. Al desvanecerse, solo se oyó el grito de quien lo había recibido. Justo antes de que Kaido resultara herido por el ataque, unas alarmas resonaron frenéticamente en su cabeza. Sabía que si no reaccionaba al ataque inminente, seguramente moriría. Nubes mágicas de color amarillo aparecieron en las escamas de su espalda y cubrieron gran parte de ella. En cuanto terminó su maniobra defensiva, sintió como una energía de espada extremadamente siniestra le desgarraba la espalda. No pudo evitar gritar bajo la influencia del intenso dolor que sentía en el lugar de la lesión. ¡Aruk! Kaido perdió las fuerzas para mantenerse a flote, así que empezó a caer hacia el mar después de que su sangre cayera ante él. Su carne es realmente sólida, digna de su reputación.
Rob hizo este comentario mientras observaba a Kim en su forma de pteranodón volando a gran velocidad y recogiendo a su capitán antes de que cayera al mar, para luego llevarlo a bordo del barco. No lo impidió, pero le devolvió la vista a Shiki, quien parecía tan ansioso por luchar contra un espadachín digno como Rob. Jiaya. Menudo ataque. Por fin te lo tomas en serio, espada celestial. León dorado, ¿quieres perder el título del espadachín más fuerte del mundo? No creo que un payaso como tú merezca ese título. Claro, puedes conseguirlo si logras derrocarme del trono. Entonces está bien. Antes incluso de que terminaran de hablar, las espadas chocaron y saltaron chispas, al comenzar una feroz lucha entre dos de los espadachines más fuertes del mundo. Shiki intentó atacar las alas de papel de Rob, pero se topó con la aterradora fuerza de su espada. Jamás imaginó que aquel bastardo tuviera semejante poder como espadachín. En su primer combate, hacía un año, era mucho más débil, y en el segundo, en la isla Drum, algo menos, pero ahora era completamente distinto. Los piratas presentes quedaron atónitos al ver a Rob derrotar a Kaido con un solo ataque y comenzar su lucha con Shiki. Grandes noticias. Esta fue sin duda una gran noticia. Cientos de poderosos piratas cayeron hoy en la batalla del mar de Alabasta, pero la caída de un pirata aterrador del calibre de Kaido fue más aterradora que cualquier otra cosa. Era inevitable que la batalla de hoy pasara a la historia por los aires, y todos la recordarían a diferencia de la batalla del Valle de los Dioses de hace 8 años. Perdió la batalla, no la vida, pero aún así esto sigue siendo una gran noticia, incluso a gente como Roger, Barba Blanca y Shiki les está resultando difícil derrotar a Kaido. Roger suspira mientras observa a Rob luchar contra Shiki e incluso ponerlo a la defensiva. Aquel chico tímido y sin hogar se había convertido en un gran hombre. Roger estaba muy contento y a la vez sentía cosas complicadas. A veces sentía que la presencia de ese hombre era inapropiada porque en su primer encuentro pudo percibir que el destino de ese miembro del clan era limitado, pero sus expectativas se volvieron absurdas cuando ese chico tímido se convirtió en un emperador extremadamente poderoso en poco tiempo. Chicos, vámonos, este lugar no es para que brillemos. Prepárense para zarpar, pero antes tenemos que invitar a alguien a nuestra tripulación. Roger saltó del Oro Jackson, dejando a su tripulación atónita ante sus palabras. ¿Quién dijo que invitaría a gente a unirse a la tripulación? Roger comenzó a usar barcos piratas dispersos en el mar como punto de apoyo para acercarse a su objetivo. La acción de Roger aterrorizó a muchos piratas porque aún no había dado ningún paso en toda la guerra, pero cuando lo dio, los corazones de los observadores casi estallaron de terror. Estábamos hablando de Roger. En otra parte del campo de batalla, los ojos de Barba Blanca brillaron al sentir un aura grande, feroz y familiar que se dirigía hacia él. Gurarara. Parece que Roger también está entusiasmado con la idea de una pelea. ¿Cómo merecerá esta guerra su nombre si no participamos? Las venas abultadas aparecieron en el brazo de Barba Blanca, que portaba la naginata. Vamos, Roger. Barba Blanca también se levantó de un salto para recibir al corpulento invitado. Oh, no. Dos monstruos más han chocado. Una sonrisa de entusiasmo apareció en el rostro de Roger al ver venir a su compañero habitual de batallas. Roger sacó su espada as de la vaina y la cubrió con haki rojo, todo en menos de un segundo. En el instante siguiente, la espada y la naginata chocaron entre sí, provocando una onda expansiva masiva que hizo que el barco que estaba debajo se partiera en dos y formara un tsunami aterrador que engulló a todos los barcos piratas en su trayectoria circular. Capítulo 147. Oden se une a los piratas de Roger. El joven cocodrilo es perseguido. ¿De verdad no hay ningún problema en que me sigas aquí, Witei-chan? La joven de cabello azul miró a Oden con una dulce sonrisa antes de hablar. Solo falta un año y ya vamos a volver a Moby Dick, ¿verdad? Sí, tienes razón. De repente, alguien arrastró a Oden hacia otro grupo de hombres entusiastas. Celebremos a algunos de nuestros nuevos miembros del equipo. Sí. Oden miró a Roger, que tenía una sonrisa feliz en el rostro, y su estado de ánimo sombrío desapareció, al tiempo que recuperaba el ánimo enérgico que tenía. Hace un día, la guerra del mar de Alabasta estaba en su apogeo. Después de otra batalla épica entre Barba Blanca y Roger, terminaron sentados juntos como mejores amigos, bebiendo sake. Oden también se unió a ellos, en una escena casi idéntica a la que ocurrió en el flashback de Oden en la historia original.
A Roger no le importaba el ruido de la guerra de fondo ni los piratas que caían en el interminable torbellino de batallas. En cambio, sacó una copia del Rogue Poneglyph que le había copiado a Big Mom y empezó a hablar de sus sueños, lo que atrajo la atención de Oden. La conversación transcurrió tal como en la historia original. Incluso se inclinó ante Barba Blanca, como en el relato original, y Roger consiguió los servicios de Oden durante un año. Oden no fue el único que abandonó el barco de Barba Blanca, sino que Inuarashi y Nekomamushi lo siguieron, mientras que Witei Bai recibió la luz verde de su padre, Barba Blanca, para seguir al hombre con el que eligió vivir. Tras finalizar el enfrentamiento entre ambas tripulaciones, Oro Jackson y Moby Dick abandonaron el campo de batalla rumbo a sus destinos. Aquel no era lugar para que destacaran, ni tenía sentido que se quedaran. Ni siquiera llegaron a vislumbrar a Alabasta, mucho menos a luchar para entrar y capturar a Pluton. Tampoco les importaba ver a los piratas pelear entre sí. La única batalla que merecía su atención era la de Rob y Shiki, que fue una pelea épica de otro nivel. Aunque realmente querían saber quién se convertiría en el espadachín más fuerte del mundo después de esta pelea, la retirada de los piratas del calibre de Barba Blanca, Roger era necesaria para poner fin a una guerra tan grande cuanto antes y no causar demasiado caos sin motivo. Esa era la habilidad de un pirata de alto nivel. Podían poner fin a una guerra simplemente participando o retirándose. Eso fue exactamente lo que sucedió. Tan pronto como Barba Blanca se retiró, su flota de seguidores lo siguió y también se retiró. Entonces muchos piratas poderosos se percataron de esto y se marcharon a toda prisa. Rob miró a Shiki, herido, con una mirada provocativa antes de hablar. ¿Eso es todo lo que tienes, el espadachín más fuerte del mundo? Empiezo a aburrirme. Shiki casi enloqueció en esta pelea. No entendía cómo un bastardo tan fanfarrón podía consumir todo ese Aki sin cansarse, ¿acaso no era humano también? Por eso parecía que iba a perder hoy. Ya no podía afrontar esta batalla como lo había hecho antes. Miró sus heridas, que aún goteaban sangre, y luego a los piratas de abajo que lo veían perder la batalla. Apretó con fuerza su espada. No podía permitirse perder más, así que recurrió a su as bajo la manga. De acuerdo, ya veremos si puedes decir eso después de esto. ¿Por qué guardasteis vuestras espadas? ¿Significa eso que os rendís? Maldito seas. Antes de que Rob pudiera reaccionar, vio una enorme isla que se dirigía hacia él a gran velocidad. Cuando los piratas de abajo vieron a Shiki usar una de sus islas para aplastar a su enemigo, huyeron despavoridos. Aquella isla, que parecía incluso más grande que un meteorito, destruiría todo a su paso, incluidos ellos, los desafortunados piratas que habían llegado con la esperanza de conseguir a Pluton. Por fin vas a hacerme sudar un poco, Shiki. Shiki miró a Rob desde arriba como si fuera un dios castigando a un mortal, mientras cambiaba suavemente de posición y volaba cerca de su isla flotante principal, Merveille. No te preocupes, pronto no tendrás que sudar en las profundidades del mar. A Rob ya no le importaba ese loco mientras dirigía a Surahiri hacia la enorme isla que se interponía en su camino y que estaba a punto de aplastarlo y enviarlo a un viaje con todos los gastos pagados a las profundidades del mar. Hilos de energía púrpura comenzaron a formarse en la hoja de la espada mientras canalizaba su Aki del Conquistador, así como su Aki de armadura y su Aki de observación. Su energía mental empezó a acumularse dentro de la espada a un ritmo alarmante. Rob no pensaba detenerse y añadió también su energía eléctrica a la espada. Rayos azules se formaban de vez en cuando en la hoja. Todo esto sucedió en menos de un segundo. Cuando Rob sintió que su ataque se había acumulado lo suficiente, simplemente blandió su espada en el aire. Pero la enorme hoja de energía que apareció a continuación cortó la isla de 10 kilómetros por la mitad como si cortara papel y no una isla. Ambas mitades cayeron al mar causando muchos daños, pero Rob seguía en pie en su lugar con sus alas bicolores. Su presencia era verdaderamente solemne. Los ojos de los piratas que presenciaron esto se salieron de sus órbitas y sus mandíbulas se desencajaron por la impresión. Shiki, por otro lado, tuvo la misma reacción que en él cuando Luffy pudo resistir su rayo en la historia original. Ya no quería quedarse allí, así que flotó de regreso a su isla principal y escapó con el rabo entre las piernas. A Rob no le importaba la partida de Shiki. Al fin y al cabo, él le había otorgado el título de espadachín más fuerte. Centró su atención en el horizonte, donde podía ver una flota naval asediando la zona marítima donde se había librado la guerra, y cómo capturaban a algunos piratas que huían del campo de batalla.
Bien, hemos terminado aquí con la máxima puntuación. Tengo curiosidad por ver cómo me tratas a partir de ahora, reina del mundo. Y Rob se guardó esas palabras para sí mismo, o quizás para alguien más, antes de batir sus alas y volar lejos, tras lo cual se convirtió en un torrente de relámpagos y desapareció por completo. Ese desagradecido ni siquiera me saludó y se fue así sin más. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? La marina está rodeando este lugar. ¿Quiénes son los perros del gobierno mundial esta vez? Están Garp, Sengoku, los recientemente famosos vicealmirantes usuarios de Logia, docenas de vicealmirantes y un centenar de enormes buques de guerra y Montdor. Blee. Katakuri. Sí, mamá. Vámonos de aquí, no se olviden de ninguno de nosotros. Entendido, mamá. De repente, apareció un torrente de mochi pegajoso que ató todos los barcos de la flota pirata de Big Mom. Cuento con vosotras dos ahora, Montdor, Blee. No te preocupes, hermano mayor Katakuri. La gigantesca flota que parecía una bola después de haber sido atada por el mochi se convirtió repentinamente en un libro en manos de Montdor, que estaba de pie con su hermana Blee al lado de un espejo que había aparecido gracias a la habilidad de su hermana. Vamos, hermano mayor. Sin mayores problemas, ambos, junto con el libro que transportaba a toda la flota de Big Mom, desaparecieron en el espejo mágico. ¿Qué es esto? Maldita sea. ¿De dónde salen estos meteoritos de magma? Arug. Maldita sea. Aquí están los perros de la marina. No. Joder. El héroe de la marina, Garp, también está aquí. El sonido de las explosiones y los gritos de los piratas resonaban en el caótico campo de batalla. Garp agarró una bala de cañón y la lanzó como una pelota para poder volar fácilmente un barco que intentaba escapar. No deja de atacar como una ametralladora humana. Su sola presencia aterrorizaba a los piratas que huían. Junto a él estaba Sakazuki, el hombre de magma, que miraba a los piratas con frialdad. Su odio hacia ellos estaba arraigado en su ser. Garp. Deja de divertirte con el camarón, sigue Borsalino y le ayuda a capturar al herido Kaido. Incluso si lo atrapamos, ¿cómo lo mataremos, Sengoku? Espada Celestial lo hirió tan gravemente, tal vez podamos matarlo esta vez. Bueno. Una semana después de la histórica batalla naval de Alabasta, que conmocionó al mundo entero y provocó enormes cambios en todas partes. En una isla concreta situada en la primera mitad del Grand Line. Un joven que aparentaba unos 16 años, vestido con una túnica que le cubría todo el cuerpo, incluido el rostro, estaba sentado en un callejón ligeramente oscuro. Ha estado huyendo y escondiéndose durante la última semana, y la razón es... En sus manos sostenía un periódico, cuyos titulares eran los siguientes. Las armas antiguas infunden temor a lo desconocido, nada nuevo aún sobre Plutón. Desaparición misteriosa. ¿Dónde desapareció Alabasta? ¿Por qué el gobierno mundial sigue en silencio sobre este asunto? Batalla histórica del mar de Alabasta. Estamos presenciando un momento histórico. La caída de cientos de piratas famosos, incluyendo al oso infernal, al pirata del otoño, al desastre del veneno y al rey de las bestias, Kaido, quien fue capturado con éxito por el vicealmirante Garp. El león dorado es derrotado y abdica del trono del espadachín más fuerte del mundo en favor de la espada celestial. Una devastadora pelea entre Roger y Barba Blanca termina en empate. La nueva recompensa de espada celestial es de 4.500 millones de bayas. Maldita sea. Estoy seguro de que ese vagabundo se esconde por aquí, ten cuidado con sus trampas de arena. Capitán. El vicealmirante Sakazuki dijo que capturar a Crocodile vivo es muy importante, es una prioridad del Gorosei. Calvin Klein, ya lo sé. Los sabuesos reaccionan a ese lugar. Maldita sea, síganlo. Está ahí. Cocodrilo corrió como si su vida dependiera de ello. Rugía de rabia por dentro. Rob, el espadachín celestial, algún día te aplastaré con mis propias manos. Boom. Boom. El sonido de las balas penetrantes resonó bajo el cielo nocturno, pero parecía como si las balas impactaran contra una masa arenosa, no contra un ser humano. Maldita sea. Necesitamos un maestro de Aki para lidiar con ese chico de arena. Calvin Klein, tiene que atacar ahora o lo perderemos. No te preocupes, no escapará de mis manos. El Calvin Klein desenvainó sus espadas y luego las volvió negras, mientras que en ese momento su mirada estaba completamente fija en el niño que corría a cientos de metros de distancia.
La isla donde la armada perseguía a Cocodrilo era un poco arenosa, pero estaba llena de árboles dispersos aquí y allá. Parecía un oasis. Desde el cielo, un grupo de marines que perseguían un huracán de arena parecían una manada de hienas intentando atrapar a su presa. Fin del capítulo 147.